Bienvenidos a La Voz de la Rosa, al audiolibro El juego de la vida y cómo jugarlo de Florence Scovel Chin. Capítulo 8. Intuición o guía. En todos tus caminos, reconócelo. Él dirigirá tus caminos. No hay nada demasiado grande para el hombre que conoce el poder de su palabra y sigue sus indicaciones intuitivas. Mediante la palabra pone en acción fuerzas invisibles y puede reconstruir su cuerpo o remoldear sus asuntos. Por lo tanto, es de suma importancia elegir las palabras correctas. Y el estudiante selecciona cuidadosamente la afirmación que desea catapultar a lo invisible. Sabe que Dios es su suministro, que hay un suministro para cada demanda y que su palabra hablada libera este suministro. Pedid y recibiréis. El hombre debe dar el primer paso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A menudo me han preguntado cómo hacer una materialización. Yo les respondo que deben hablar las palabras y luego esperar y no hacer nada hasta que tengan una pista definitiva. Exijan la pista diciendo: Espíritu infinito, revélame el camino. Hazme saber si hay algo que deba hacer. La respuesta vendrá a través de la intuición o corazonada, un comentario casual de alguien o un pasaje de un libro, etc. A veces las respuestas son sorprendentemente exactas. Había una mujer que deseaba una gran suma de dinero y pronunció las palabras: Espíritu infinito, abre el camino para mi suministro inmediato. Haz que todo lo que es mío por derecho divino me llegue ahora, en grandes avalanchas de abundancia. Dame una pista definitiva y hazme saber si hay algo que deba hacer. El pensamiento le llegó con mucha rapidez, sugiriéndole que le diera a cierta amiga suya que la había ayudado espiritualmente la cantidad de $100. Ella le contó este mensaje a una amiga, quien le sugirió que esperara un poco a recibir otra pista antes de dárselo. Esperó, y ese mismo día conoció a una mujer que le dijo que le había dado $1 a alguien y que comparado con una situación económica era como si le diera 100 a otra persona. Esta era en efecto una pista inequívoca, por lo que supo que tenía razón al dar los $100. Fue un regalo que resultó ser una gran inversión, ya que poco después le llegó una gran suma de dinero de forma extraordinaria. Dar abre el camino para recibir. Para crear actividad en las finanzas, uno debe dar, diezmar o dar una décima parte de los ingresos de uno a una antigua costumbre judía, y es seguro que traerá aumento. Muchos de los hombres más ricos de este país han sido diezmadores y nunca he sabido que haya fallado como inversión. La décima parte sale y regresa bendecida y multiplicada, pero la dádiva o el diezmo debe ser o darse con amor y alegría, porque Dios ama al dador alegre. Las cuentas deben pagarse alegremente, todo el dinero debe enviarse sin temor y con una bendición. Esta actitud mental hace al hombre dueño del dinero. Le corresponde obedecer y su palabra abre entonces vastos depósitos de riqueza. El hombre por sí mismo limita su suministro por su visión limitada. A veces el estudiante tiene una gran comprensión de la riqueza, pero tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben ir de la mano, como en el caso del hombre que compró el abrigo de piel. Una mujer vino a pedirme que le predicara para que consiguiera un cierto empleo. Así que pedí: Espíritu infinito, abre el camino para la posición correcta de esta mujer. No debe pedirse simplemente un puesto, hay que especificar puesto correcto, el lugar ya planeado en la mente divina, pues es lo único que dará satisfacción. Entonces di las palabras porque ella ya la había recibido y porque se manifestaría rápidamente. Muy pronto le ofrecieron 3 puestos, 2 en Nueva York y 1 en Palm Beach, y no sabía cuál elegir, a lo que sugerí que pidiera una pista definitiva. Ya había llegado el tiempo requerido para decidir y aún no sabía cuál escoger, hasta que un día me llamó por teléfono para decirme que esa misma mañana al levantarse había percibido un aroma que inmediatamente asoció con Palm Beach. Había estado allí antes y conocía su agradable fragancia.
Le dije que si podía oler Palm Beach desde tan lejos, sin duda es una pista. Aceptó el puesto y resultó ser un gran éxito. A menudo, el liderazgo llega en un momento inesperado. Un día iba caminando por la calle, cuando de repente sentí el fuerte impulso de ir a cierta panadería, a 1 o 2 manzanas de distancia. La mente razonadora se resistió, argumentando que realmente no tenía nada que ir. Sin embargo, había aprendido a no razonar, así que fui a la panadería. Miré todo y ciertamente no había nada allí que yo quisiera. Al salir me encontré con una mujer en la que había pensado a menudo y que estaba muy necesitada de la ayuda que yo podía darle. A menudo uno va por una cosa y encuentra otra. La intuición es una facultad espiritual y no explica, simplemente señala el camino. Suele suceder que la persona recibe el mensaje durante una administración y la idea le parece bastante irrelevante, pero algunas de las pistas de Dios son misteriosas. Durante una de mis clases traté que cada individuo recibiera una pista definitiva. Al terminar, una de mis alumnas me dijo que había sentido el deseo de sacar sus muebles de la bodega donde los tenía y conseguirse un apartamento. La mujer había venido a mí por razones de salud y le dije que sabía que al tener una casa propia su salud mejoraría. Además, mencioné que creía que su problema, que era una congestión, se había desarrollado por tener cosas almacenadas. La congestión de las cosas causa congestión en el cuerpo. Se ha violado la ley del uso y el cuerpo está pagando la pena. Luego procedí a dar gracias porque el orden divino se había establecido en su mente, cuerpo y asuntos. La gente no percibe cómo actúan sus asuntos sobre el cuerpo. Hay una correspondencia mental para cada enfermedad. Una persona podría recibir una curación instantánea a través de la realización de que su cuerpo es una idea perfecta en la mente divina y por lo tanto completa y perfecta. Pero si a continuación continúa con sus pensamientos destructivos, acaparando, odiando, temiendo y condenando, la enfermedad volverá. Jesucristo sabía que toda enfermedad provenía del pecado y amonestó al leproso después de la curación para que se fuera y no pecara más, para que no le sobreviniera algo peor. El alma del hombre o mente subconsciente debe ser lavada hasta que se quede más blanca que la nieve para lograr una curación permanentemente. Y el metafísico siempre está hurgando en lo profundo para aportar la correspondencia. Jesucristo dijo: no condenéis para que no seáis también condenados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas personas han traído la enfermedad y la infelicidad por condenar a los demás. Y lo que el hombre condena en otros, lo atrae para sí mismo. Una amiga vino a verme enfadada y angustiada porque su marido la había abandonado por otra mujer. Condenó a la mujer y repetía continuamente que sabía que era un hombre casado y que no tenía derecho a aceptar sus intenciones. Y yo le dije que dejara de ordenar y condenar a la mujer, que la bendijera y terminara con la situación, porque de lo contrario estaría trayendo lo mismo para sí. Ella hizo oídos sordos a mis palabras y 1 o 2 años después se interesó profundamente por un hombre casado. El hombre sujeta un cable de energía eléctrica cada vez que critica o condena y tarde o temprano recibirá una descarga. La indecisión es un obstáculo en muchos caminos. Para superarla, hagan lo siguiente. Afirmen repetidamente: estoy siempre bajo inspiración directa. Tomo decisiones correctas rápidamente. Estas palabras impresionan al subconsciente y pronto uno se encuentra despierto y alerta, haciendo los movimientos correctos sin vacilar. He encontrado que es destructivo buscar orientación en el plano psíquico, ya que es el plano de muchas mentes y no de la mente única. A medida que el hombre abre su mente, la subjetividad se convierte en un objetivo para las fuerzas destructivas. El plano psíquico es el resultado del pensamiento mortal del hombre y está en el plano de los opuestos. Puede recibir mensajes buenos o malos. La ciencia de los números y la lectura del horóscopo mantienen al hombre en el plano mental o mortal, pues solo se ocupan del camino kármico. Conozco a un hombre que debería haber muerto hace años, según los horóscopos, pero está vivo y es el líder de uno de los mayores movimientos para la elevación de la conciencia humana de este país.
Se necesita una mente muy fuerte para neutralizar una profecía del mal. El estudiante debería declarar: toda falsa profecía quedará en la nada. Todo plan que mi Padre en el cielo no haya planeado se disolverá y se disipará. La idea divina ahora se cumple. Sin embargo, si alguna vez se ha dado un buen mensaje de felicidad venidera o de riqueza, abrigadlo y esperadlo, ya que se manifestará tarde o temprano por la ley de la expectación. La voluntad del hombre debe servir como para respaldar la voluntad universal. Quiero que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es dar a cada hombre todos los deseos justos de su corazón. Y la voluntad del hombre debe ser utilizada para sostener la visión perfecta sin vacilar. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre. En efecto, a menudo es un esfuerzo de la voluntad dejar las cáscaras y los desperdicios del pensamiento moral. Es mucho más fácil para la persona común tener miedo que fe, así que la fe es un esfuerzo de voluntad. A medida que el hombre despierta espiritualmente, reconoce que cualquier inarmonía externa es la correspondencia de una inarmonía mental. Si tropieza o cae, puede saber que está tropezando cayendo en la conciencia. Un día, un estudiante caminaba por la calle condenando a alguien en sus pensamientos. Repetía mentalmente que cierta mujer era la más desagradable de la tierra cuando de repente 3 niños exploradores se precipitaron al doblar la esquina y casi lo derriban. Ella no condenó a los niños exploradores, sino que inmediatamente invocó la ley del perdón y saludó la divinidad de la mujer. El camino de la sabiduría es un camino agradable y todos están llenos de paz. Uno debe estar preparado para las sorpresas cuando ha planteado sus exigencias al universal. Puede parecer que todo va mal, cuando en realidad va bien. Por ejemplo, una mujer se le dijo que no había pérdidas en la mente divina, por lo tanto no podía perder nada que le perteneciera. Cualquier cosa perdida le sería devuelta o recibiría su equivalente. Varios años antes había perdido $2,000. Había prestado el dinero a un pariente en vida, pero éste había fallecido sin dejar constancia de ello en su testamento. La mujer estaba resentida y enfadada porque no tenía ninguna declaración escrita de la transacción, por lo que nunca recibió el dinero. Sin embargo, decidió negar la pérdida y cobrar los $2,000 del Banco Universal. Tuvo que empezar por perdonar a la mujer, ya que el resentimiento y la falta de perdón cierran las puertas de este maravilloso banco. Y declaró que negaba la pérdida porque no hay pérdida en la mente divina y por lo tanto no podía perder los $2,000 que le pertenecía por derecho divino. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Vivía en una casa de apartamentos que estaba en venta y en el contrato de arrendamiento había una cláusula en la que se establecía que si la casa se vendía, los inquilinos debían mudarse en un plazo de 90 días. A los pocos días, el propietario rehizo el contrato del alquiler y subió la renta. Una vez más, la injusticia se cruzaba en su camino, pero esta vez no se inmutó. Bendijo al casero y declaró que, como el alquiler había subido, eso significaba que sería mucho más rica, pues Dios era su proveedor. Se hicieron nuevos contratos de arrendamiento por el alquiler adelantado, pero por algún error divino se olvidó la cláusula de los 90 días. Poco después, el propietario tuvo la oportunidad de vender la casa y debido al error en los nuevos contratos, los inquilinos podrían mantener la posesión durante un año más. El agente ofreció $200 a cada inquilino si desalojaban y varias familias se mudaron, pero ella y otras 2 familias se quedaron. Pasaron 1 o 2 meses y el agente volvió a aparecer. Le ofreció a la mujer que si rompía el contrato de renta le daría $1,500 y ella inmediatamente pensó que esta era su forma de recuperar los $2,000 perdidos. Recordó haber dicho a sus vecinos que actuarían todos bajo la misma oferta. Así que fue a consultarlo con ellos. Sus vecinos dijeron que si le habían ofrecido 1,500, seguro le darían los 2,000. Así fue. Recibió un cheque de $2,000 por dejar el apartamento. Este es un ejemplo formidable de cómo funciona la ley. La aparente injusticia no hizo más que abrir el camino para su demostración.
Demostró que no hay pérdida y que cuando el hombre toma posesión espiritual, recoge todo lo que es suyo de este gran depósito del bien. Te devolveré los años que las langostas han comido. Las langostas son las dudas, los miedos, los resentimientos y los remordimientos del pensamiento mortal. Estos pensamientos adversos por sí solos roban al hombre, porque ningún hombre se da a sí mismo sino a sí mismo. Y ningún hombre se quita a sí mismo sino a sí mismo. El hombre está aquí para probar a Dios y dar testimonio de la verdad. Y solo puede probar a Dios sacando la abundancia de la carencia y la justicia de la injusticia. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Malaquías 3:10. Final del capítulo 8. Nos encontramos en el capítulo 9 del juego de la vida y cómo jugarlo de Florence Scovel Chin en La Voz de las Rosas.